en la noche toma, carretea. Se denunció hace poco que algunos funcionarios de gendarmería eligen estar en ciertos módulos carcelarios a los que llegarán reos con mucho dinero. Se denunció hace poco también que miembros del Tendaragua contaban con celdas VIP al interior de Santiago 1, sistema eléctrico paralelo, whisky de marca, ropas de diseñadores, en fin. Y se denunció hace poco que una vulneración del sistema informático de gendarmería permitió a criminales acceder a la dirección del domicilio de la familia de un teniente. Un domicilio que luego fue atacado a balazos por esos mismos criminales. El exdirector nacional de Gendarmería alertó un mes atrás en entrevista que si no paramos todo esto, si no apartamos a los malos elementos de la institución, dice él, vamos a tener que contar muertos en las calles, funcionarios en las calles asesinados. Y bueno, él sabe de lo que habla porque estuvo dentro. Vamos a estar unos minutos con el exdirector Cristian Alvear, en un momento más, aquí en Zona Criminal, conversando sobre la crisis carcelaria y su impacto directo en la seguridad del país. Pilar Lizana, muy bienvenida nuevamente. Ustedes saben, ella es especialista en crimen organizado, cárcel, narcotráfico, etcétera. Directora ejecutiva de Valpe Consulting. Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, muy bien y feliz de tener un invitado que conoce mucho de lo que vamos a hablar. Así es, así que esperemos que nos cuente detalles. Sí, exacto, muchos detalles. Oye, Pilar, decíamos, ataque a un teniente de gendarmería y su familia, vulneración de un sistema informático de por medio, 3 extranjeros formalizados por aquello, hay funcionarios corrompidos, otros extorsionados. A ver, esto no es esencialmente un problema con delincuentes comunes, ¿ya? Esto no es tampoco un problema político y esto no es irrelevante para la crisis de seguridad, aunque a ratos pareciera serlo en la discusión pública, como que no se le trata como tal. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tenemos que esperar para que se le trate de esa forma, integrantes del problema de la seguridad? O sea, yo espero que nada, porque ya lo que queda que pase son cosas muy violentas, muy complejas, que superan la imaginación muchas veces. Mm, Entonces yo espero que no siga pasando nada más y que estemos hoy día trabajando para que así suceda. mm. Pero pareciera que no es tan así. Yo aquí estoy viendo una noticia de fines de septiembre con respecto al atentado que sufrió este gendarme Santiago 1 en su casa en Cauquenes, que el titular es: antes de que el crimen organizado atacara domicilio de gendarme, 4 de sus colegas consultaron su dirección al sistema interno. Entonces, acá no estamos acusando a nadie, o sea, pueden haber sido consultadas por cualquier cosa, pero en el fondo que sea parte de la investigación ya nos dice algo. O sea, a ver, yo hablo por mí, no voy a hablar por ti, pero si fueran las personas, o sea, ¿por qué habrían consultado su domicilio particular? Bueno, ese es el problema, todas las preguntas que quedan en el aire que tenemos que ir contestando. Y este era un funcionario, el teniente, que es el que hacía inspecciones en Santiago, ¿no es cierto? Operaciones de fiscalización para ver, Exacto. oye, qué pasa en las celdas, qué condiciones, qué tipo de condiciones privilegiadas tienen algunos reos, etcétera. Y después pasa esto, le envían la corona de flores, una carta a la hermana, lo atacan a balazo, ellos, no sé, la familia tuvo como que esconderse, que parapetarse en la casa. Eh, Pilar, lo que en verdad hay detrás es algo de fondo, ¿ya? Okay, la televisión en la celda, el wifi, ok, es como lo que escandaliza a primera vista porque te demuestra que el sistema no funciona, ¿ya? El reo que cometió, no sé, los peores crímenes, que debía cumplir ahí su pena, está al parecer en un hotel, ¿ya? Ok, eso es como ya En la superficial. playa, como le dicen. Claro, en la playa, hablan de playa. Pero de fondo, en el fondo, lo que está detrás de eso es, por ejemplo, que un reo, líder criminal, gracias al beneplácito de algunos gendarmes, puede continuar con sus operaciones al interior de la cárcel. ¿Ya? Y cuando esto les es representado a algunos funcionarios de gendarmería, ya hablo específicamente de algunas asociaciones de gendarmes, como que se erizan, ¿ya? Cierran filas y empieza la defensa corporativa. Y uno dice, oye, ¿por qué? ¿Qué están protegiendo? No, es inexplicable. Sí, es inexplicable porque al final que esa defensa corporativa debería ser realmente corporativa para sacar a quien corresponda, fortalecer al servicio y que la cuestión de alguna manera se vaya protegiendo, porque están permanentemente conviviendo con criminales. Y eso no es fácil. Y con criminales muy distintos a los que estábamos acostumbrados a ver. O sea, ya no es el que te roba el teléfono en el metro. Entonces es complejo. El tema de gendarmería debería ser de los principales temas en materias de seguridad en todas las propuestas, digamos, políticas de quien quiera llegar a la moneda, porque al final, mira, había un video muy corto de una entrevista, o sea, un contacto que hacía el matinal de un canal de televisión con una asociación
de funcionarios de gendarmería donde está esta defensa corporativa. Y al final uno de los panelistas decía, ojo, si acá el crimen organizado que llegó es el que nace dentro de la cárcel, crece, está acostumbrado a trabajar en la cárcel, entonces pongamos las cosas, llamemos las cosas por su nombre, ponderemos el problema y en el fondo trabajemos sobre ese problema. No hay que pensar que este crimen organizado es uno a la chilena, obviamente hay a la chilena, pero efectivamente si hablamos de una celda VIP en Santiago 1 para el Tren de Aragua, o sea, eso ya nos dice que el control de la cárcel no lo tenemos. Y si hay una cosa que yo aprendí de Cristian Alvear, es que quien controla la cárcel, controla la calle. Y lamentablemente la cárcel no la está controlando el Estado de Chile. Claro, pero en ese contacto del que tú hablas, que es del Mega, del matinal del Mega, con gendarmes, miembros integrantes de asociaciones de gendarmes, yo no sé si tú la recuerdas bien, yo no sé, no me acuerdo cuál era, la posición no era una posición acorde a la situación carcelaria, o sea, acorde a las situaciones que los panelistas le representaban a los gendarmes. Decían, oigan, no sé, los reos tienen estas cosas en su celda. Oiga, el ataque al teniente en Cauquenes. Ya revisaron su domicilio particular a través del sistema informático. Y el gendarme como que no acusaban recibos de esas situaciones. Yo no sé, no me lo explico. Y, a ver, es evidente, y ahí esto es la regla general en las organizaciones, es evidente que los malos elementos son los menos, siempre. Ya, en general son los menos. No todos los gendarmes están corrompidos y gendarmería no es en sí misma una institución corrupta. No es así. Pero yo imagino que entre todos los buenos elementos, muchos deben pensar para su adentro, oye, qué bueno que estén cayendo los malos, qué bueno que estén cayendo los corruptos, porque claro, le hacen daño a ellos, a los buenos. Pero otros, al contrario, y esto me lo decías tú misma, hacen huelga cuando los malos elementos son apartados. Son Sí. apartados por casos de corrupción. Entonces, primero, ¿qué se les puede decir a esos gendarmes que hacen huelga, ya, o que no acusan recibo de estas situaciones? Y segundo, ¿qué se les puede decir o transmitir a aquellos funcionarios de gendarmería que sí cumplen, ya que son la primera línea en la cárcel, que no se corrompen, que tienen que lidiar con los efectos de las corrupciones de sus compañeros y que además en la mayoría de los casos deben mantenerse en silencio? O sea, yo creo que más que decir, aquí tienen que haber acciones concretas desde el Estado que evidencie que está apoyando y que se transforma en una red de apoyo para todos quienes cumplen su trabajo de manera ética, profesional y que lo hagan todo, digamos, por protegernos a todos nosotros, porque su labor es muy compleja, o sea, es hacerse cargo de quienes están privados de libertad por haber cometido un delito. Entonces, y eso es súper importante, porque la verdad es que el crimen organizado que nosotros vemos tan violento con los balazos y los ataques, tiene otra cara que es la que te va a decir, no se preocupe, su sueldo no le alcanza, yo le voy a pagar el doctor del hijo, del sobrino, del nieto, de lo que sea. Entonces, eso tenemos también que considerarlo, porque muchas veces estamos hablando nosotros ahora de corrupción, pero ¿qué pasa con el que está extorsionado, el que está amenazado? Claro, hay O dos sea, caras, ¿cierto? Hay hay dos funcionarios, caras. O sí, sea, hay funcionarios que son corruptos, ya, de hecho, que buscan activamente. Hay otro reportaje bien interesante que decían, oye, hay gente, un funcionario a cara cubierta por el miedo a la represalia, denunciaba, hay funcionarios de gendarmería que eligen estar en ciertos módulos de la cárcel, ya, porque sabe que llegan reos con dinero. Ya, entonces van a buscar corromperse activamente. Hay otros que, como decías tú, están extorsionados, ¿cierto? Los tienen amenazados, le atacan a la familia, etcétera. Y ahí la situación es radicalmente distinta. y ahí hay otro tema que tú mencionas ahora. ¿Por qué tiene dinero en efectivo un reo? Mm. ¿Por qué? No es que no lo pueda tener. Hay un caso en Australia, o sea, el caso australiano es bien interesante. O sea, ellos pueden tener dinero, pero trabajando en las granjas prisión, porque la familia le depositó dinero, y si es que lo quiere usar, tiene que pedir la autorización, porque no tiene el acceso a su cuenta. Mm. Entonces, es un tratamiento totalmente distinto a la población penal, también a un tipo de población penal. Por supuesto que el líder de crimen organizado no lo vamos a tener trabajando en la granja prisión, probablemente. Pero de eso también tenemos que conversar, porque hoy día están todos juntos. Si tú tienes una cárcel que tiene 2 patios, no puedes dividir más que por imputados y condenados. De todo. O sea, están todos ahí mezclados. Están aprendiendo muy rápido y estamos recibiendo por extradición criminales extranjeros. O sea, estamos teniendo un panorama penitenciario muy complejo. Y mucho contacto con gendarmes, ¿cierto? Yo entiendo, bueno, quizás después Cristian nos explicará con mayor claridad tú también, que hay regímenes en que el contacto entre funcionarios de gendarmería y reo es muchísimo menor que el que se da aquí en Chile, ¿o no?
Sí, y también están mucho más aislados, en algunos casos no pueden recibir visitas, en otros casos si reciben visitas son monitoreadas por cámara, tienen que hablar por un teléfono para que todo quede grabado. Entonces, eso también hay que ir a mirarlo, o sea, no solamente Bukele es un caso de estudio, digamos. Bien, Pilar. Oye, brevísima pausa aquí en Zona Criminal y ya volvemos ahora sí con nuestro invitado especial, es el exdirector nacional de Gendarmería de Chile. No se vayan, volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta ahora sí y nos acompaña alguien que sabe muchísimo de cárceles, básicamente porque estuvo a cargo de todas ellas. Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería de Chile. Muy bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros en FNM en este nuevo capítulo de Zona Criminal. Gracias, estimado Francisco y Pilar, por invitarme y considerar la opinión de un exdirector de Gendarmería. Sí, muchas Suena gracias. muy fuerte, él estuvo a cargo de todas ellas. Es que yo dije, a Es ver, real, es el exdirector nacional, eso es. pero por supuesto, lo que pasa es que no lo había pensado de esa manera, pero Mm. claro, Por estuviste eso a es que, cargo de todas ellas. exacto, por eso es que sabe mucho y queremos que nos comparta todo lo que vivió él en Gendarmería, bueno, y el contacto que tiene hasta el día de hoy. Cristian, Pilar, quiero que comencemos con algo que es bien fundamental, pero que quizás no se ha entendido del todo y por eso me gustaría tener la impresión general de ustedes dos. No se puede hablar de la crisis de seguridad y la criminalidad sin referirse a las cárceles. Eso fue algo que usted mismo afirmó aquí cuando estuvo en julio pasado, del 2024. Y bueno, yo se los pregunto, se los planteo, ¿por qué eso es así? Ya, porque hoy todavía hay muchas personas que cuando uno les menciona la situación carcelaria o cuando se topa con la cuestión carcelaria, dicen ya, hoy ya están estos hablando de reos, de delincuentes, ¿qué me importa a mí? Hoy ya están en las cárceles, o sea, piensan que en el fondo las cárceles son guardadores de criminales y punto, y me olvido, como si después de eso, oye, no pasara nada más. ¿Qué se les puede decir a esas personas al respecto? Ya iremos en detalles luego, pero en términos generales, ¿por qué la política penitenciaria o la crisis carcelaria tiene que ser parte integrante de la crisis de seguridad, la crisis de inseguridad? ¿Por qué tiene que analizarse conjuntamente, de manera integral con la crisis de seguridad? Bueno, lo primero que hay evidencia bastante contundente en Latinoamérica que da cuenta que los grupos criminales más poderosos han nacido justamente en espacios carcelarios. Estamos hablando de Latinoamérica. El PCC en Brasil, un grupo bastante, creo yo, el más peligroso de la región hoy día en materia de crimen organizado. Tenemos, bueno, el Tren de Aragua, en la cárcel de Tocorón, en Ecuador Los Lobos y así otras organizaciones criminales que, lejos de debilitarse, se han potenciado en espacios carcelarios, reclutando más gente, protegiéndose y además, lo que es más grave, transformando las cárceles en verdaderos mercados ilegales, en donde estos grupos criminales se han enriquecido. Eso genera un problema tremendamente complejo porque con dinero pueden ser capaces de mandar a matar a cualquiera que les amenace su negocio, tanto fuera como dentro de la cárcel. Entonces, hay que asumir de buena vez que quienes han invisibilizado, no considerado lo penitenciario, la región te está dando claras señales que justamente fue el error que ha permitido que estos grupos criminales hoy día se hayan fortalecido y que las calles estén viviendo el nivel de seguridad que genuinamente perciben nuestros ciudadanos. Entonces lo que se requiere acá es una re, reestructuración de Gendarmería, una modernización del sistema y una conciencia mayor a nivel social, político, del rol que juega la cárcel en el contexto de la seguridad pública. Y yo quiero preguntar Sí, una cosa, más que preguntar, sí, preguntar una cosa. Los reos pueden tener dinero en efectivo. Sí. ¿Por qué? ¿Y cuál es el riesgo? Hay un riesgo muy alto. Cada interno puede tener 2 UTM en efectivo. Imagínate, tenemos hoy día el sistema cerca de 62.000 privados de libertad, multiplica esas 2 UTM, es un dineral. Entonces, acá, como dice Pilar y lo ha y dicho disculpe, no tienen anteriormente, solo eso, imagino. No no, cumplen con la regla de los 2 por UTM. supuesto, por supuesto. Mm. La gran mayoría de la población penal es gente muy carenciada. Y en consecuencia hay que entender que los que tienen ese poder adquisitivo, que muchas veces el crimen organizado, y Pilar ha hablado mucho de esto en forma reiterada, ellos, el crimen organizado en las calles le abre cuentas corrientes a personas que no pueden hacerlo para depositar dinero, para hacer transacciones ahí, donde ellos no van a ser los responsables, ¿no? Son otras personas que no saben quizás lo que están haciendo con sus cuentas, pero le pagan una cantidad mensual por eso. En la cárcel lo pueden hacer exactamente igual, sin duda. Entonces, si la delincuencia nosotros hoy día tenemos que asumirla, que hay dos grandes dimensiones de la delincuencia común y la delincuencia que pertenece al crimen organizado, al narcotráfico y una menor cantidad vinculada al terrorismo. Estas delincuencias no pueden estar conviviendo en espacios comunes y en consecuencia los criterios de clasificación y segmentación
están directamente relacionados con las capacidades de que tú puedas segmentar a la población penal. Entonces, si tienes un hacinamiento hoy día galopante y tienes un crecimiento de la población penal, eso es tierra cultivo, le estás entregando las cárceles para que el crimen organizado se haga de ellas. Si es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, cuando nosotros tuvimos en el 2020 uno de los años más violentos, de muerte violenta al interior de las cárceles, claro, no tenían visitas, teníamos pandemia. Y tuvimos 4 motines en meses, 4 motines grandes, solo en la región metropolitana. En otros penales se fugaron muchos internos a consecuencia del COVID y lamentablemente por la presión del COVID se fugaron, pero murieron muchos de ellos en los intentos de fuga. Nosotros no tuvimos fallecidos en ese periodo, pero tuvimos bastante tensión al interior de los penales. Esto se tradujo en mayor cantidad de personas fallecidas en contexto carcelario. Pero eso tenía una lógica muy, muy clara que se lee muy mal hoy día, ¿no? Porque se cree que hoy día, porque han bajado las muertes violentas, significa que hay mayor control carcelario. Es totalmente al revés. Mientras el crimen organizado avanza, ellos no quieren que tú les afectes su negocio dentro de la cárcel. En consecuencia, no quieren allanamientos, no quieren problemas con la institucionalidad. Claro, para que el negocio ande. Pero lógico. Entonces, cuando hablamos de que tenemos el control total de la cárcel y tenemos miles de teléfonos celulares que ingresan a las cárceles, tenemos delitos que se han grabado dentro de las cárceles, pese a que esos cuadrantes que están, donde se están haciendo estas llamadas desde el interior de las cárceles, supuestamente están bajo un sistema de inhibición y se graban TikTok dentro de la cárcel, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es el control real que se tiene en la cárcel? Esto no es una crítica a una administración, es un rol que tiene que el Estado garantizar que dentro de las cárceles quien imponga el sistema de reglas es el Estado. Acá no hay empate. No es que tú hagas esto y yo hago esto. No, no, no. El control tiene que tener el Estado. No, no pueden haber espacios en donde el crimen organizado tenga poder. Y eso no es una crítica, es un deber del Estado garantizar el control de la cárcel. Entonces, nosotros no podemos hoy día ser hipócritas y estar intentando trasladar el problema para una administración venidera. Porque esto lamentablemente va a reventar y va a reventar muy mal. Oye, yo quiero agregar una cosa, porque lo que dice Sí. Cristian es súper importante. Esto no es de una administración, y con el crimen organizado pasa lo mismo. Si en los 90 empezó a avanzar el crimen organizado, lo que pasa es que lo estamos viendo ahora, que es otro tema, pero no es de esta administración o de la anterior o de la que venga, es un problema del Estado. Y como problema del Estado, el Estado se tiene que hacer cargo con todas las herramientas que tiene. No podemos empezar a cuestionar si usamos esto, si no usamos esto. Hay que ocupar todas las herramientas y hablar de los temas y de los conceptos correctamente. Pilar, tú me insistías antes del programa, ayer, no me acuerdo si ayer o hoy, el ex fiscal Emiliano Arias señala que estamos ante organizaciones carcelarias. Usted también lo dijo recién. Esas son las organizaciones que están operando aquí en Chile. Ya, ese es el carácter de las organizaciones. ¿Por qué es importante decir que son carcelarias? ¿Ya? O sea, ¿por qué insiste el fiscal, por ejemplo, en eso, el ex fiscal o usted, ex director? ¿Por qué? Mira, yo creo que hay que insistir en esto porque esas son las organizaciones que llegaron a Chile, que están operando en Chile, que están instaladas en Chile y que lo único que necesitan es tener a alguien preso, porque basta con esa persona para someter a la cárcel. Y basta esa persona, basta la cárcel sometida para controlar la calle, porque esa es su forma de actuar. Entonces, en el fondo no basta con decir que los grandes carteles brasileros nacieron en la cárcel y lo dejamos allá, en Brasil. El PCC está en 38 países. Es decir, está en 38 países dentro de 38 sistemas penitenciarios, porque el PCC no va a estar fuera de los sistemas penitenciarios si funciona con esa lógica. Entonces, en el fondo, lo que decías tú de que yo te insistía de Emiliano Arias, ya no sabía lo que te había tanto insistido ayer, porque fueron muchas cosas en las que insistí, pero en el fondo lo que hacía Emiliano Arias en ese momento era decir, oiga, si nuestro problema no tiene que ver con el tráfico de ketamina o de fentanilo que sí afecta, por ejemplo, a Estados Unidos. Nuestro problema tiene que ver con esas organizaciones que necesitan a la cárcel en un contexto donde perdimos el control de la cárcel. Y lo perdimos no hoy día ni ayer, lo venimos perdiendo hace mucho tiempo, porque este tipo de organizaciones saben perfectamente cómo empezar de manera muy silenciosa a dar vuelta a las instituciones para usarlas a su favor. Y hay una cosa que decía Cristian que es clave.
realmente, y esto es cierto, lo que pasa es que nosotros hoy día estamos en un momento de alta violencia y de evidenciar crímenes como extorsiones, secuestros, homicidios por encargo, que nos preocupan mucho, pero para que funcione el crimen organizado necesitamos tranquilidad, porque si tenemos violencia llamamos la atención, si es que llamamos la atención llega al Estado, si llega al Estado me afecta el negocio y si me afecta el negocio se me va la empresa criminal a cualquier parte. Y no es lo que yo quiero. Por eso muchas veces pasa en otros países que las tasas de homicidio de zonas en particular son súper bajas, pero el control territorial criminal es muy alto. ¿Por qué? Porque necesitan tener esa paz para seguir trabajando, porque esto para ellos es un trabajo y esto no tiene nada que ver con la política. Tiene que ver simplemente con ganar plata. Cristian, usted estuvo años al mando de Gendarmería de Chile, lo conoce bien, conoce lo que pasa ahí. Yo tengo una pregunta que es como una duda más, quizás es personal, pero que nunca la he logrado resolver. ¿Cuáles son las organizaciones criminales que hoy operan en nuestras cárceles? ¿Cuáles son? O sea, porque yo escucho las noticias, uno se informa y pareciera ser que toda la criminalidad en Chile hoy, de toda esa criminalidad, es responsable el Tren de Aragua porque no se habla de otras, pero yo imagino que hay otras, ¿o no? Hay varias organizaciones criminales que están operando y están identificadas. De hecho, en algún minuto se clarificaron estas organizaciones criminales, se trabajó en ese entonces con el fiscal Luis Toledo en el Observatorio de Narcotráfico en Chile, donde se consolidó por primera vez la participación de Gendarmería en ese estudio, que tuvimos el honor de ser parte de esa propuesta, que tenía también una descripción bastante clara de lo que estaba ocurriendo al interior de las cárceles. Tomando lo que dice Pilar, yo creo que es relevante, muy para mí determinante, entender que a mí me hizo mucho sentido cuando un oficial de la policía, que fue 28 años policía y los últimos 3 años de su carrera lo mandaron como su director del sistema penitenciario en El Salvador, Elmer Mira, a quien saludo donde quiera que esté, yo sé que está radicado en Estados Unidos en este minuto. Él termina una ponencia porque era experto en temas de maras y él termina con una reflexión. Dice, la cárcel manda a la calle porque la calle le teme a la cárcel. Esa fue su término de una presentación que hizo, no me acuerdo si fue en Colombia o en República Dominicana. Bueno, él termina su ponencia, yo me acerco a él, me interesó mucho esa reflexión que hizo. De hecho, lo tuve en Chile exponiendo virtualmente al Departamento de Inteligencia, al Departamento de Investigación Criminal, por su gran conocimiento en el tema de las maras. Ellos señalaban que territorialmente las maras estaban generando, fíjate tú, que en ese tiempo, estamos hablando del año 2014, 2013, que ellos autorizaban o no a personas que fueran a hacer campaña a sus territorios. Campañas políticas. Campañas políticas, de tal manera que ellos estaban ya logrando algunos cargos de elección popular que fueran personas que previamente consensuaran con ellos. Claro, que contaban con el visaje de la organización. Posteriormente, incluso cuando fueran diputados, parlamentarios, legislaran en favor de ellos, porque tenían condenas altas. Entonces, ¿qué hacían? Le exigían a las maras controlar las votaciones, que mostraran el voto. Posteriormente, cuando ya empezaron a aparecer los teléfonos celulares, tenían que mandarle WhatsApp a las maras que estaban recluidas para garantizar que habían votado por los candidatos que ellos le habían ordenado votar. Entonces, después no te extrañe cuando los grupos criminales empiezan a penetrar la política, ¿no? Ya ocurrió en El Salvador. Se tomaron medidas drásticas hoy día, ¿no? Pero en Venezuela y en otros países esto puede ser parte de, porque el crimen organizado necesita ganar dinero. La vida para ellos no es nada, de quien sea. Lo que ellos no quieren perder es dinero. Entonces, hoy día la cárcel es una oportunidad de negocios y ellos lejos, fíjate tú que en el mundo se dice, y Pilar lo puede ratificar, que las primeras o más importantes estrategias para enfrentar el crimen organizado es empobrecerlo. Si no tienen dinero no pueden comprar armas, no pueden comprar sicarios, no pueden comprar droga, no pueden traficar, etc. Pero curiosamente el Estado tiene como respuesta más grave para alguien que comete un delito altamente complejo, la cárcel. Y la cárcel hoy día la está administrando el crimen organizado en algunos países, ¿no? Y yo creo y afirmo que en algunos penales en Chile ha avanzado bastante más de lo que queremos reconocer el crimen organizado. Ya tenemos control. Lo que le pasó al teniente coronel Control de del crimen organizado. Control del crimen organizado. En cárceles chilenas. Y claro, y lo que estamos diciendo hoy día, no, tenemos el control. No, pero ¿qué control? El que tú puedes entrar a una dependencia, sí, lo haces. Si el crimen organizado no quiere entrar en conflicto contigo, te dice, adelante, señor, está bien, entre las veces que usted quiera.
Si no quieren, eso no lo leemos y creemos que por eso tenemos el control total de la cárcel. ¿Cuánta droga ingresa? ¿Cuántos elementos prohibidos se requisan? ¿Cuánto alcohol? No en botellas que no pueden ingresar en una cavidad corpórea, no, ingresan. Se habla, el juez del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán, ha señalado responsablemente, yo he estado en algunas intervenciones de él, hablan de la feria, de lo que se comercializa en los espacios carcelarios. Bueno, si tenemos toda esa evidencia, más allá de ponernos rojo una vez, ¿no? Tenemos que asumir que tenemos un problema. Y no podemos creer que señalando que tenemos el control de la cárcel, estamos siendo responsables con el Estado porque no lo estamos haciendo, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que acá lo que se tiene que asumir, como reitero, y lo ha dicho también Pilar, este es un problema del Estado, no es un problema de un gobierno. Pero cuando un gobierno minimiza el efecto y el poder que está alcanzando el crimen organizado, tú estás siendo responsable. Y esa responsabilidad no te exime cuando tú dejes tu cargo. Porque acá claramente hay atisbo de un control mayor. Y ese control mayor mañana se va a traducir en vidas. Mira, estuve en Ecuador hace muy poco y he estado en contacto con mucha gente de distintos países en los que he estado. Una alcaide mujer fue asesinada en Ecuador solo por representar un traslado de un interno que pertenecía a un grupo criminal de una cárcel de máxima seguridad a una cárcel de baja seguridad. Ella firmó lo que se llama hoy día un recurso, ¿no? Haciendo presente la inconveniencia Del para el traslado. sistema. Fue asesinada afuera del penal, ella en su vehículo fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿eso que puede ser tan extraño ya está en Ecuador? No estamos hablando de México, no estamos hablando de Colombia, está acá. Hoy día las dos poblaciones penales extranjeras que mayor presencia tienen dentro de las cárceles chilenas son venezolanas y después colombianas. ¿No te dice eso algo ya de lo que han podido concretar en sus países de origen? ¿Por qué creemos tan ilusamente que no son capaces de replicarlo en Chile si ellos tienen un negocio que ha sido tremendamente exitoso en lo criminal? Claramente lo están replicando, si no lo están ensayando, no lo están Y, improvisando. y- Están replicando un modelo que ha sido exitoso y que le ha dado tremendos dividendos a estas organizaciones criminales, y en Chile creemos que no, utópicamente pensamos que la cordillera nos está protegiendo eso. Eso es la responsabilidad que te digo yo, que no puede ser gratis. Quienes hoy día se han encargado de reafirmar que tenemos el control de la cárcel, tienen que tener mañana una responsabilidad en esto. Porque cuando esto le signifique la vida a gendarme, no sacamos nada con hacer el mejor testimonio y la mejor despedida con honores. No. O sea, que hay responsabilidades nuestras también. También hay autoridades que son responsables, y estoy aburrido. Porque hoy día tú tienes un proyecto, un presupuesto para el 2026 que no aumenta el presupuesto para que Gendarmería tenga mayores herramientas, para que el personal tenga mayor equipamiento, para que tenga mayor infraestructura. no se No se mueve. mueve, disminuye. Entonces, Disminuye el presupuesto de Gendarmería. el presupuesto es marginal, solo aumenta en cárceles concesionadas y en tema de inhibición. Curiosamente, el sistema de inhibición, que ha dado tanto problema, va a tener un aumento sin dar pruebas efectivas de que haya sido eficiente en su uso, ¿no? Entonces, pero respecto al equipamiento, respecto a las capacitaciones que requiere el personal, a los medios que necesita el personal para tener un adecuado control de esta criminalidad, no tenemos incremento, todo lo contrario, hay una disminución del presupuesto. Entonces, eso es una irresponsabilidad. Lo que tú dices respecto a lo que tú haces. Y esa decisión claramente deben tener una responsabilidad mañana. Oye, pero de Pilar. Francisco, es que aquí hay una, Cristian hablaba del estudio que impulsaba Luis Toledo en su minuto, que desarrolló la Fiscalía, que era compromiso con la OEA por, en el fondo, la colaboración regional en crimen organizado. Y tú preguntabas por las bandas criminales. Bueno, yo soy fan y me leí todos los estudios, entonces lo encontré. Y tengo aquí el dato. El 17 de mayo del 2022, 22, para más o menos tener en cuenta que ya son 3 años para atrás, se habían identificado un total de 852 bandas con 2.764 integrantes. O sea, yo no sé cuántas estarán ahora. Esto es el dato del 2022. 2024 o 3 se duplicó, eran 1.600 Sí, bandas. el subdirector de la época lo señaló en un medio de comunicación. Sí, exacto, sí. Miren,
yo sé que esto es volver un poco atrás, ya ustedes están contando la situación hoy, pero me dicen, oye, ya hay atisbos de control en ciertas cárceles de Chile, usted comenta experiencia extranjera, yo me pregunto cómo es que se llega a esto, ¿ya? ¿Por qué las cárceles? Porque uno por sentido común pensaría que la cárcel es el lugar del territorio en donde el Estado suponemos debería tener más férreo control. Ya, o sea, es cosa de mirarla, de saber lo que es una cárcel. Hay funcionarios armados, hay rejas, hay, o sea, cercos perimetrales, fierros, celdas, cámaras de vigilancia, etcétera. Entonces, ¿por qué se llega a esto? Para mí es contraintuitivo. Ya, quizás estoy loco al preguntarlo, pero digo, oye, hay de todo, hay sistemas de seguridad. Entonces, ¿cómo es que la cárcel es el lugar para que organizaciones criminales operen? Yo para mí no lo entiendo así, lógicamente hablando. ¿Cómo se llega a eso entonces? Dale, Cristian. Tú lo dijiste al comienzo. Muchas veces no se valoró, no se consideró lo penitenciario. Entonces, las cárceles eran mero depositario de Mm, personas que eran delincuentes. mm, Total, mientras más mal lo pasaran, quizás podían cambiar, ¿no? Mientras más dura fuera la cárcel, podían cambiar. Lejos. El crimen organizado encontró justamente en esas miradas, que no es solo en Chile, sino que en la región, que la caracterizaba una mirada más propia del populismo penal, ¿no? Altas condenas, condiciones carcelarias bastante incluso carentes de la mínima dignidad, ¿no? Entonces, en esas condiciones, el crimen organizado encontró la tierra fértil para reclutar. mm, Entraron 100 y mañana son 1000, ¿no? mm, Los que pertenecen a esa banda criminal, porque al interior de la cárcel, estos grupos que están asociados a esta nueva criminalidad, tienen afuera gente operando. Entonces esa gente que está operando les sigue alimentando de buenas encomiendas, de buenas ropas. Entonces, a veces cuando creemos nosotros que es necesario colocarle una vestimenta que provea el Estado, creemos que eso es afectar la dignidad de los privados de libertad, todo lo contrario. mm, Tú lo que estás generando cuando le entregas una prenda del Estado, estás generando que ellos no marquen diferencias con los demás y que ese que no tiene quiera mañana, ojalá, cometer ese delito o pertenece a esa banda para mm, tener lo que el otro hace ostentación mm, de esas buenas zapatillas, de un buen jeans, de buena marca, etcétera. Entonces, hay que entender la cárcel y yo creo que hoy día muchos de los que han hablado de cárceles no entienden cómo lo lee el que está privado de libertad. Entonces, tú tienes hoy día como cárcel generar efectivamente políticas que conduzcan a la reinserción social, pero también tienes que tener un sistema que disminuya o desincentive la reincidencia delictual. O sea, si hoy día un privado de libertad tiene 6 horas de visita a la semana, y si es multireincidente, 6 horas de visita a la semana. Y oye, si mató a un carabinero, 6 horas de visita a la semana. Oye, y si es pedófilo y violó y mató a un niño menor de edad, 6 horas de visita a la semana. Entonces, yo creo que también se tiene que empezar a hablar no de más condenas, sino de regímenes carcelarios asociados a las condenas. De tal manera que perfiles criminales como quienes lideran organizaciones, ya sea narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, tengan regímenes totalmente distintos porque es incompatible, es colocar en riesgo la institucionalidad si estos sujetos son capaces de compartir con la delincuencia común, porque esa delincuencia común va a ser sometida. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, lamentablemente, con la corrupción, y volvemos al tema, y tú también lo dijiste, Francisco, no es que tú hables de que la institución es corrupta por ningún motivo, si mm, yo tengo un cariño, mi padre fue funcionario de la institución, entonces hay un amor por la institución, y te lo digo, genuino amor por la institución, y yo sé que muchos funcionarios y muchas funcionarias tienen un cariño tremendo por la institución, pero justamente por esa gente mm, es la que hay que hoy día tomar una decisión que no puede seguir postergándose, que es enfrentar la corrupción y atacar a estos malos elementos porque van a colocar en riesgo a los buenos elementos. Recuerda tú que hay una lógica muy común. El crimen organizado ataca a quienes ellos consideran que le están afectando al negocio. mm, Hace muy poco hubieron una declaración bastante desacertada de que decían que los oficiales no participan en los procedimientos, que no participan que no están en contacto directo con la Organización Penal. Eso es falso, sí, absolutamente falso. Justamente porque esos allanamientos permiten requisar elementos prohibidos y en consecuencia le estás afectando el negocio mm, y lo están colocando en la vereda del enemigo, el crimen organizado. En cambio, el gendarme que trabaja y que lamentablemente puede ser muy menores, pero que se corrompen, ellos no lo ven como enemigo, lo ven como un aliado, es parte de la organización criminal. Entonces, cuando tú dices hay que proteger a la buena gente, a esos buenos funcionarios que se descrestan el lomo por sacar la pega adelante, la única forma
es enfrentar la corrupción, porque el crimen organizado no crece si no cuenta con, lamentablemente, la cooptación de agentes públicos en distintas instituciones. Yo lo hablo y me refiero a Gendarmería. Porque estamos hablando de eso, este es nuestro tema Obviamente, del programa. pero acá tenemos indicios bastante serios de cómo el crimen organizado ha penetrado en otras instituciones. Aquí nadie puede mirar para el lado. Y nadie puede creer que eso es lo que está ocurriendo acá, no me está ocurriendo a mí. Lo está ocurriendo todo. Porque el crimen organizado ataca todo, a todo el Estado. Entonces, eso hay que ser bastante firmes en tomar decisiones y no caer en estas lógicas de las defensas corporativas nos impiden reconocer que tenemos un problema. No. Si tú tienes una enfermedad grave, tienes que ir a un médico, un especialista y te tienen que dar un tratamiento bastante firme en eso. Bueno, acá tenemos un enfermo que está, en comillas, casi en la UCI y creemos que va a estar con un mejoral. No. Eso va a hacer, lamentablemente, que el crimen organizado se consolide y, como ha dicho Pilar, y lo he dicho reiteradamente en distintos medios, nosotros creo que hemos sido bastante ingenuos en no leer lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Y si tú no tienes el control, es más, si no controlas la cárcel, como se dice, que es lo básico que tú tienes que hacer, jamás vaya a controlar la calle. Ahí los tienes, po. Son 100% delincuentes. No lo decidió Gendarmería, lo decidió un juez que lo ingresó, privado de libertad, puede ser imputado, que se presume inocencia, pero está privado de libertad porque un juez considera que es de riesgo su permanencia en el medio libre. O lo condena a una pena privativa, significa que están los más peligrosos. Y si tú no eres capaz de controlar los más peligrosos en la cárcel, ¿lo vas a controlar en la calle? Imposible. Sí. Entonces, eso es lo que hay que entender para que el Estado en su conjunto, y más allá de las miradas románticas o garantistas, entiendan que el crimen organizado es muy diferente a la delincuencia común. Y eso, por favor, considérenlo para tomar decisiones como Estado, no de un gobierno. O sea, aquí no se trata de responsabilizar a uno u otro, sino el Estado tiene que tomar decisiones firmes, partiendo por cambiar la naturaleza jurídica de la institución, que hoy día Gendarmería es un servicio público, y se dice que trabajar para el cambio hacia una institución podría afectar la reinserción. Es muy contrario a eso. Todo Eso lo hemos conversado con Pilar. ¿Por qué cree usted que...? Oye, pero espérate, Sí. ¿puedo decir algo? Es que lo que Sí, pasa es que, sí, por Cristian, supuesto. tú lo dijiste muy al pasar, pero creo que es clave. Tú hablabas de populismo penal. Hay un académico en Brasil que habla de populismo punitivo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero la verdad es que eso muchas veces termina alimentando el problema que tenemos hoy día. Entonces, no solamente es conversar sobre qué hacemos en la cárcel, si tenemos o no tenemos el control, quiénes son las bandas, cómo funciona el crimen organizado, es que también tenemos que entender que, porque yo entiendo que la gente en la calle ya a esta altura le da un poco lo mismo qué pena le den mientras el criminal no esté. Pero la verdad es que la pena tiene que ser efectiva, porque si yo le doy 200 años de cárcel a una persona que no pisa nunca una cárcel, no estoy generando nada, no estoy generando disuasión, no estoy generando nada. O sea, el mensaje que estoy generando es, yo digo que te voy a castigar, pero en verdad no te castigo, entonces estoy totalmente equivocado. Y el mensaje que ellos leen es, bueno, vamos para allá, si total dicen que me van a castigar, pero no me van a castigar. Entonces, al final lo que te empieza a pasar es que también cuando hablamos de la cárcel tenemos que hablar de las sanciones. Y ahí hablamos del Poder Judicial, hablamos de los jueces, y quizás no necesitamos penas muy largas. Pero si yo te digo a ti que si te robaste algo, te vas a ir a la cárcel, y tú ves que hay una persona que se robó eso y se fue a la cárcel y cumplió, y el de al lado hizo lo mismo y cumplió, y el tercero y el cuarto, pucha, quizás yo mejor no le robo el chicle al kiosco porque me voy a ir a la cárcel. Eso es lo que necesitamos. No, muchas veces el debate se queda en endurecer las penas, pero podemos endurecer todas las penas que queramos, pero si no las hacemos efectivas, da lo mismo cuánto duras sean esas penas. Totalmente Claro, se cierto. queda en endurecer penas y también la discusión pública en, oye, crear más cárceles, ya que está bien, se necesitan, ¿cierto? O sea, hay sobrepoblación penal, yo imagino que necesitamos más espacio. Pero hay también temas de regímenes, como lo comentaban ustedes, ¿no? Y hay un Que- tema con la pena de muerte. Al crimen organizado le da lo mismo quién lo va a matar. Total, alguien lo puede matar en la hora siguiente. es algo que considera dentro de su día a día, de su... Exacto. Pero quizás va a ser mucho más disuasivo si sabe que si cae preso no va a tener contacto, no va a recibir visita, no va a tener beneficio, y tú tienes el nombre Intrapenitenciario. técnico de cuando te va a visitar la mujer o lo que sea. Entonces, en el fondo, y eso sí es disuasivo, porque no quieren cortar las visitas. Y porque hoy día no necesitamos celulares para que se coordinen desde dentro de la cárcel. Basta que el venezolano le pague a alguien el pasaje y lo venga a ver a la cárcel donde esté, en Iquique o en Punta Arenas, y a través de la visita leen las instrucciones.
Entonces también ahí hay que tener las conversaciones de política pública súper claras con respecto a lo que estamos viendo. El delincuente común no quiere meterse con el narco. Así es. Para ellos es una línea que no cruzan. Entonces tenemos que poner eso sobre la mesa para diseñar las políticas públicas que necesitamos. Todo esto yo lo he aprendido de ti. Yo... Pero, a ver, yo quiero insistir con esto y porque quiero tener la visión de Cristian. ¿Tenemos problemas de regímenes penitenciarios en Chile o no? O sea, en Chile no hay un régimen penitenciario diferenciado y es lo que hemos tratado de instalar. O sea, hoy día una condena, como te decía Pilar, no sirve de nada. De nada. Porque para ellos muchas veces la playa, así la califica la delincuencia, la cárcel es la playa. Es el costo menor de esta carrera criminal. Pero si tú cambias el concepto de condena por régimen, vale decir, lo que decía Pilar, ellos tienen derecho hoy día a la visita íntima. En Australia no existe la visita íntima. En Italia no existe la visita íntima, ¿no? Las condenas son más cortas, pero los regímenes son mucho más estrictos. Y te puedo asegurar que en raya para la suma, condenas más cortas, más baratas, más efectivas a la hora de disminuir la reincidencia delictual. En Chile, condenas más altas, por ende más caras y con menor impacto en la reincidencia delictual. Estamos totalmente equivocados. Tenemos que cambiar el régimen. El régimen significa, si tú tienes 6 horas de visita, y esto hablárselo y la delincuencia lo va a entender en un segundo, no en 2, en 1. Si usted tiene hoy día 6 horas de visita a la semana, vamos a hacer cuenta raya 0. De aquí para atrás no me interesa lo que usted haya hecho. Pero hoy día tiene 6 horas de visita a la semana. Pero si usted vuelve mañana a la cárcel por cualquier delito, usted ya no va a tener 6 horas de visita a la semana. Va a tener 4. Pero si usted comete un delito violento, mata a un carabinero, mata a un PDI, va a tener 2 horas de visita, pero al mes y por locutorio. Porque Oye, se aquí... terminó la delincuencia que afecta a quienes nos protegen. Si usted mata a un gendarme, 2 horas de visita al mes y por locutorio. Entonces, cuando Pilar te dice algo que no quiero que deje, Es que dame un dato, Cristian, súper relevante. con lo que estás diciendo tú. Sí, pero muy importante lo que dice la Pilar. En Brasil, para que no creamos que esto es invención o que estamos exagerando. En Brasil se detectó un intento de fuga del PCC a través de los abogados defensores, a través de la señal de corporales, no era comunicación, porque las grabaciones allá, las visitas se graban en tiempo real, visual y auditivamente. Entonces se dieron cuenta que habían gestos que no eran comunes, los codificaron, una investigación y estableció que el PCC planificaba secuestrar ministros, altas autoridades y penitenciarias e intercambiarlas por los líderes del PCC que estaban recluidos en las cárceles de máxima seguridad. Ese fue el mensaje que el abogado defensor le transmitía sí, pero obviamente, con gestos a través con gestos. Y eso está acreditado en una investigación judicial. Entonces, cuando tú dices hoy día, ¿será posible en Chile que estos líderes de estas organizaciones criminales, que no deben superar el 3% de la población penal que está recluida en Chile, solo el 3%, incluso menos, tengan este tipo de régimen? Porque son extremadamente peligrosos, porque tienen poder adquisitivo, porque tienen armas, porque tienen soldados. ¿Será posible que alguna vez Chile discuta en un equipo multidisciplinario la necesidad de implementar estos tipos de regímenes? Eso es lo que te está diciendo Pilar. Y yo creo que eso es lo que está pendiente. Es que yo no lo entiendo por qué. Yo Porque sinceramente hay no... garantismo, porque hay excesiva, yo digo excesivo ideología en cómo se percibe la delincuencia. La delincuencia común no es la delincuencia que está asociada al crimen organizado. El delincuente común tenía códigos. Había una relación distinta incluso con la institución penitenciaria. Esta delincuencia criminal te compra o te mata. No tiene intermedio. ¿Me puedes entender eso como para poder darle sentido de urgencia, de que esto se tiene que discutir ahora ya? Eso es lo que estamos viendo en la región. Entonces, cuando tú ves hoy día intentos de homicidio, atacan cárceles con drones armados, matan alcaides dentro de las cárceles o fuera de ellas, funcionarios. Cuando tú ves una funcionaria de uniforme, joven, tendida en la calle, con su mirada perdida, fallecida, yo lo único que decía, ojalá esto no lo vea en Chile. Ojalá no lo vea. Lo dije cuando lo vi. Hoy día yo creo que esto está, como te lo decía Pilar también, es a puerta de que esto ocurra en Chile. Y no hay mayores razones para decir que no podría ocurrir. Es que ¿sabes por qué no se puede decir que no va a ocurrir? Porque este modelo, ojo, Pilar te lo dice, lo han dicho varios expertos en el tema, esto es un negocio criminal, un negocio, es una empresa criminal. Entonces para ellos la vida no cuesta
Nada, si lo que interesa es ganar dinero. Entonces, si le ha resultado este modelo criminal en otros países de esta forma, o te compran o te matan. Mira, te voy a contar algo. Un jefe de gabinete de una autoridad de muy buen, alto nivel, piensa tú que un jefe de gabinete de un ministro de Interior, hoy día, en una reunión en un país hermano, decía, si a mí me mandaran a una cárcel, yo tengo dos opciones, no tengo tres. ¿Renuncio o me vendo? No tengo otra. Es que no hay otra. Ya, esa es la realidad y te lo está diciendo una alta autoridad, ¿no? Bueno, queremos creer que eso en Chile no lo van a lograr. Entonces tenemos que proteger a los gendarmes. Hombres, mujeres, uniformados, no uniformados. Tenemos que protegerlos. Entonces eso significa asumir que el riesgo es distinto. Si creemos que el riesgo es igual, sigamos igual. No, como el riesgo es mayor, necesitamos proteger a quienes nos protegen. Y los gendarmes tienen que ser protegidos. Hoy día cuando se habla que vamos a contratar a carabineros en retiro y a PDI en retiro para que liberen de funciones administrativas los que están y tengamos más policía en las calles. También se discute en el caso de gendarmería. Sí, pero honorarios. Entonces los honorarios que vuelvan a gendarmería no van a tener responsabilidad administrativa. Entonces, ¿por qué siempre a gendarmería se le mira con desdén? Siempre hay un desprecio a la función penitenciaria, no hay un valor socialmente, y convengamos, Pilar, Francisco, que no hay un valor mayor a gendarmería. A gendarmería se le ve... ¿Por qué ocurre esa Porque, desvaloración? porque el desprecio que le tienen a la población penal, a quienes te afectan tu derecho a la seguridad, también agregan a gendarmería. Entonces nadie quiere sacarse una foto con gendarmería. Y tú o sea, yo te digo, yo lo viví. O sea, yo tenía una personalidad distinta, yo me acercaba a la autoridad, saludaba, conversaba. Pero cuando de verdad tú no tuvieses esa convicción, tú eres en la esquina, a nadie le importa. A nadie le importa. ¿Con quién te quieres sacarte una foto? ¿Con un gendarme? No, jamás. Eso lo siente también Gendarmería. Entonces, no solo en lo simbólico, sino también en el presupuesto. Cuando se hablan de políticas para enfrentar la delincuencia, las instituciones que se modernizan, las instituciones que tienen mayores recursos, Ministerio Público, y a buena hora, Carabineros, la PDI, tribunales, bien, pero no se olviden de Gendarmería. Porque Gendarmería es la que tiene que hacerse cargo no solo de mayor cantidad de privada de libertad, sino de mayores complejidades, porque son delincuentes distintos. Y esa delincuencia que ha funcionado de esa manera en otros países, en Chile ya está funcionando. Y ya vio y conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Y créeme que lo que va a ocurrir ahora, que ojalá me equivoque, es la muerte de funcionarios que hagan bien su trabajo en espacios carcelarios. Eso es lo que Por usted cree eso que lo viene dije, aquí. pero lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Pregúntale a Pilar hace cuánto tiempo se lo dije. No por un tema que es casual. Yo el año, y perdona que sea autorreferente, el año 2003 me recibí como ingeniero comercial. Mi tesis como ingeniero comercial, el 2003 en la Universidad Tecnológica Metropolitana fue presentar una reestructuración organizacional de Gendarmería que creara la subdirección operativa para que se hiciera cargo de una nueva delincuencia distinta a la que conocíamos. ¿Cuándo fue eso? 2003. No, o sea, Piensa, 22 ya, años. el 2009 la presenta Bachelet 1, presenta un proyecto de ley que habla de modernización y ampliación de plantas. Adivine qué hice. Tomé mi tesis, como presidente de la NOP de oficiales, presenté la posibilidad de crear la subdirección operativa, que le diera una estructura orgánica distinta a Gendarmería, más fuerza, que incorporara a esta nueva matriz organizacional el Departamento de Investigación Criminal, el Departamento de Inteligencia Penitenciaria. Se creó la subdirección operativa. Pero yo te invito a ver la historia feína de la ley 20.426. Ahí está mi intervención como mayor en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, 2009. ¿Y qué señalo? Está bien, la variable que se discutía ahí era hacinamiento carcelario. Ya, el hacinamiento tiene que ver con cantidad. Preocúpense, y lo está escrito, Francisco, por favor, para que lo diga, no lo estoy diciendo hoy día, el 2009. Preocúpense de la variable cualitativa, asociada a la delincuencia organizada, que tiene alto poder corruptor. Lo dije el 2009. 2009 está la historia final de la ley 20.426 en la Biblioteca del Congreso Nacional. No estoy inventando nada, está ahí. Y desafío a quienes lo quieran o lo duden, lo lean. ¿Por qué lo decía en ese tiempo? Porque el personal ya lo reconocía. Esta delincuencia empezó a cambiar rápidamente la dinámica carcelaria, rápidamente. Se generó la ley orgánica de Gendarmería, se creó el departamento, la subdirección operativa, pero fue el 2010. Y recién el 2019 se creó el Departamento de Inteligencia Penitenciaria. ¿Y por qué? Porque por distintas razones internamente había un rechazo
hablar de inteligencia penitenciaria. Y yo, como director nacional, a través de una resolución, creé 3 departamentos. El Departamento de Derechos Humanos, considero relevante el Departamento de Derechos Humanos, el Departamento de Investigación Criminal y el Departamento de Inteligencia Penitenciaria. ¿Y por qué te menciono esto? Porque hoy día se está discutiendo la ley de inteligencia. Y te pregunto si tú crees que hay convicción de que Gendarmería sea parte de la comunidad de inteligencia. La respuesta es no. No. ¿Y por qué? Sí, lo dijo Ignacio Castillo. Pilar estuvo incluso, intervino en el lanzamiento del estudio que hizo el CESCRO, el Centro de Estudios de Crimen Organizado de la Universidad de Ignacio San Castillo de Sebastián. Fiscalía, ¿cierto? De la El Fiscalía. director de la Unidad de Crimen Organizado. Pilar es testigo de lo que te voy a decir ahora. ¿Qué dijo Ignacio Castillo? Del Ministerio Público, un abogado destacado. No hay metro cuadrado en Chile que tenga más inteligencia que una cárcel. Lo dijo delante de todos los que estaban ahí. Autoridades que saben del tema, Jorge Burgos, Felipe Arboe y otras tantas que estaban ahí, que saben mucho de este tema. Entonces yo te pregunto, y si eso es así y existe conciencia transversal, ¿por qué se oponen a que Gendarmería sea parte de la comunidad de inteligencia? ¿Por qué? Porque siempre la miran como una institución que no tiene capacidades y tiene muchas capacidades. Tiene un personal que es extremadamente, si yo lo veo comparativamente, tiene mucho más musculatura que cualquier otro sistema penitenciario. Pero aunque nuestros gendarmes crean que eso es así, no va a ser suficiente frente al poder que ha desarrollado el crimen organizado y lamentablemente con un poder de fuego letal. Y las ganas y la energía y el compromiso no resisten las balas. Entonces aquí hay que entender que hay que proteger a nuestra gente. Y por esa razón que desde que me fui de Gendarmería, nunca he dejado de plantearlo. Nunca he dejado de insistir que más allá de un gobierno, esto se tiene que ver como una política pública en materia criminal en la cual el sistema penitenciario no puede seguir siendo el hermano pobre. Tiene que tener ni más ni menos el lugar que corresponde. Dentro del circuito de seguridad pública, Gendarmería no puede estar al margen. Entonces, cuando tú dices hoy día se crea una institucionalidad nueva, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad. ¿Y por qué Gendarmería no es parte del Ministerio de Seguridad? No, porque los gremios no quieren, porque esto no. ¿Te das cuenta? Entonces, al final, esto creo yo que va a tener un desenlace muy, muy fatal, porque no hemos sido capaces de entender la complejidad de lo carcelario. Y yo quiero mañana, y lo digo acá, que mañana no digamos que no fuimos informados, que no fuimos advertidos, que no nos dimos cuenta que el control carcelario que nosotros queríamos tener, es que sinceramente lo creíamos. No, ellos saben perfectamente que no lo tienen. Y lo dicen y lo afirman para que el problema y la crisis no les reviente a ellos. Pero esto ya está en un terreno en donde lamentablemente cada día perdemos más el control, pese al esfuerzo genuino que hacen muchos funcionarios y funcionarias de Gendarmería para evitarlo. Lamentablemente el crimen organizado va a tener el control total de las cárceles y va a ser muy difícil que nosotros podamos hacerlo retroceder cuando estemos en este punto de no retorno. Por eso que yo advierto para que ojalá hoy día, cuanto antes, tomemos medidas que efectivamente nos protejan como estamos. Oye, hay dos cosas, Sí, quizá una ¿tú quieres dar tercera. unos datos o...? Sí, es que cuando Cristian dice, en verdad, la sanción no funciona. Noticia del diario, delincuencia común, un grupo de personas robaron un condominio, uno de los detenidos tiene 25 detenciones. O sea, en verdad las penas no funcionan. El tema de los abogados no lo podemos dejar pasar. No. Si los abogados son profesiones habilitantes. Entonces es hora de que nos pongamos a conversar de verdad. Y lo otro, Cristian, que yo ahí quiero que me gustaría que tú profundizaras un poco en la capacitación que tiene Gendarmería. ¿Cuántos años tienen que pasar para que una vez salido de la escuela podamos tener un primer curso? O sea, son muchos. Eso no puede ser. Necesitamos actualización constante. Y eso también te demuestra un poco lo que decía Cristian ahora de ser el hermano pobre, porque uno va a las policías, va a las Fuerzas Armadas y hay un sinfín de capacitaciones mucho antes de la primera capacitación que puede tener ese oficial de Gendarmería o el suboficial de Gendarmería. Y eso no puede ser. Y explicar, y agrego a la pregunta, Pilar, explicar la importancia de las capacitaciones, porque a veces uno menciona capacitación y suena como algo como, ya, hoy el curso que va a dar el burócrata que no tiene ningún sentido, y chao, explicar la importancia que tiene la capacitación para los gendarmes, sobre todo por cómo evoluciona el crimen, y como usted lo ha relatado. Eso. Mira, lo primero, lo que dice Pilar es la información y la respuesta es dramática, porque esto no ha cambiado. Yo fui director de la escuela el 2014 y junio del 2016.
Me siento muy orgulloso de haber impulsado el proyecto de ley y haberlo entregado al Ministerio de Educación con todo el trabajo con la señora Yolanda Peña, que fue la mandatada por parte del Ministerio de Educación para que se hiciera cargo de este proyecto educativo que tendía a profesionalizar la formación de los agentes penitenciarios. Vale En su decir, calidad de director de la de escuela la de escuela, gendarmería, o sea, de el la escuela. equivalente, no tengo idea, al director de... Escuela militar. Claro, Claro. ya. Entonces, como director de la Encargado de la escuela, formación de los director de gendarmes. la escuela, impulsamos este proyecto educativo. Estaba como director nacional de Gendarmería Juan Jaime Letelier Aranea, estaba como ministro de Justicia José Antonio Gómez, que todo el apoyo para que esto fuera posible concretar en el corto plazo. Se pudo, el 2016 se entregó y a partir de 2019 esto fue ley de la República, o 2018 reconocimiento por parte del Ministerio de Educación por parte de la Escuela de Gendarmería con una formación técnico-profesional, ¿ya? Y esto tiene que empezar, o debería haber empezado, lamentablemente por temas presupuestarios se ha pospuesto, pero ya está reconocida la Escuela de Gendarmería, que fue creada por lo demás el 28 de agosto del año 1928, que es una gran, una decisión estratégica súper relevante si tú comparas en las otras naciones de esta Latinoamérica querida. No hay escuela de formación, muchos sistemas penitenciarios hoy día están siendo cubiertos por policías, por militares o ex. Gendarmería tiene una institución 100% penitenciaria. Pero lamentablemente tú veías, nosotros hicimos cursos, ponte tú en ese tiempo con la pandemia. ¿Sabes tú a cuántos años, lo que dice Pilar, volvía un gendarme desde que egresó de la escuela a recibir un curso de 1 o 2 semanas por videoconferencia? ¿Cuánto pasaba? 18 años. Entonces, y los gendarmes con justa razón te reclamaban. Y lo digo responsablemente porque estamos todos eran videoconferencias, así que estamos todos en un cubito ahí dentro de todas las personas que estaban ahí. Dos, aparte de reclamar que era imposible que después de 18 años la escuela se acordara de ello. ¿Me entendí? 18 años. Mm. Y lo segundo, 1 semana o 2 semanas para acreditar que tienen ciertas competencias para seguir ascendiendo de esta manera. Y lo otro que era muy importante, la gran mayoría de esos gendarmes que estudiaron en ese tiempo, y posteriormente yo como director, acuérdate de la pandemia, tuvimos la pandemia ahí, y estos cierres de cursos lo hacíamos todo virtualmente, ellos destacaban los cursos de ética que impartió como un profesor que le hizo sentido de la real vocación que tenían y la importancia para cualquier Estado de Derecho, la relevancia de la cárcel. Un doctor en filosofía, Sergio Prince Cruzata, a quien saludo también a la distancia donde esté. Porque fíjate que logramos con él hacer una resolución que sancionó letos de gendarmería. Me voy yo, las primeras personas desvinculadas, Sergio Prince. Nunca más se habló de ética. Pese a que los gendarmes reconocían la importancia de esa cátedra. ¿Y por qué? Si hoy día una de las principales barreras para enfrentar la corrupción es justamente tener una conducta ética. No siempre más dinero, porque si no, ¿tú cómo justificas que abogados sean hoy día imputados por ingreso de teléfonos celulares, porque hoy día es delito el ingreso de un teléfono celular, o droga? Y hemos tenido casos. Entonces, bueno. Y nunca se les va a poder ganar en dinero No, tampoco. entonces cuando tú tienes hoy día, nunca, No. toda la razón. Además, en las otras instituciones, para que tú vayas a la escuela, ponte tú la Academia de Guerra, la Academia Policial, la Academia Politécnica, la Academia Naval, mínimo un año, ¿no? Un año para poder aprobar y que tú sigas avanzando en tu carrera penitenciaria. ¿Sabes cuánto se demora hoy día un curso para que habilite un mayor el que pueda ascender a teniente coronel? La ley estipula en el caso de los oficiales 3 cursos en su carrera. 2 exámenes habilitantes y un curso de perfeccionamiento. Examen habilitante de teniente segundo, teniente primero, un curso de perfeccionamiento de capitán a mayor y un segundo examen habilitante de mayor a teniente coronel. Se supone, y hay 3 dimensiones claras, no es que yo la improvise, están definidas por ley, y se supone que un mayor tiene que ser capacitado para que tenga competencias para desempeñarse en cargos de mayor complejidad y a la vez responsabilidad. ¿Y sabes cuánto dura ese curso? Que en las otras instituciones dura lo menos un año y en otras 2, 3 semanas virtuales. 3 semanas en gendarmería. Porque no hay dinero para capacitar de verdad a los funcionarios penitenciarios. Entonces yo te digo, cuando yo te empiezo a sumar, yo podría parecer aquí como, me podría poner a llorar, pero no, todo lo contrario. Porque lo viví,
Soy capaz de decir hoy día, esto no puede seguir ocurriendo. Los gendarmes necesitan mayor herramientas, mayores capacitaciones, porque la única manera de dimensionar el problema del crimen organizado es que lo vean y a lo mejor conozcan otras realidades. ¿Cuál es el problema, la consecuencia, los efectos de que no existan estas debidas capacitaciones? Es porque lamentablemente mientras menos capacitado tú estés, mientras menos conozcas la dimensión del problema del crimen organizado, más fácil vas a ser capturado por ello. O sea, es enfrentarse a un problema que no conocen. Pero como eso, obviamente, sí. entonces por eso yo en algún minuto hablamos de, ¿por qué no, así como tenemos agregadurías militares, agregadurías policiales, ¿por qué no el Estado invierte en agregadurías penitenciarias para que oficiales, suboficiales, profesionales conozcan lo que están haciendo en Italia, conozcan lo que están haciendo en México, en España, en Nueva Zelanda, en Suiza? ¿Qué están haciendo en materia penitenciaria? Para que abramos la mirada, miremos un poco más estratégicamente la complejidad de lo penitenciario. Entonces yo creo que también nuestros funcionarios y funcionarias cuando hablan desde lo que conocen. Y por eso yo no los cuestiono y nunca les rebato. Nunca, pese a todo lo que te puedan decir, incluso aludiendo aún a mi persona, no les contesto porque ellos no conocen, porque no han tenido la oportunidad de ver otras realidades y cómo gente que ha sido muy valiosa ha muerto por defender los intereses de la institución. Entonces, y ha sido asesinada, no me refiero a que haya muerto muerte Claro. natural, digo. Entonces, yo no quiero que eso ocurra en mi país y por eso lo instalo con esta fuerza, porque los buenos funcionarios son muchísimo más que los malos, pero tenemos que hacer algo ahora ya, por eso es bueno, porque mañana los discursos muy sentidos no sirven de nada cuando la persona la estamos sepultando en un cementerio. Oye, tú preguntabas por qué es importante los cursos. Claro. Los militares, los policías te dicen necesitamos entrenamiento permanente para estar actualizados y poder interoperar con otras fuerzas o con otras instituciones. Gendarmería es lo mismo. Necesitan entrenamiento permanente para poder hacerse cargo de un problema sumamente complejo y poder interoperar con otras instituciones. Y ese entrenamiento permanente es el que no se está viendo y no se está dando. Además es absurdo, uno en cualquier profesión, en cualquier oficio, trabajo, necesita mantenerse actualizado. Un abogado necesita seguir conociendo las leyes, o las tendencias que están viendo desde afuera, etcétera. Y qué está pasando con la corte, con la jurisprudencia de la corte, etcétera. El médico lo mismo, van cambiando, no sé, las invenciones científicas. Es absurdo pensar que eso no se necesita ya en gendarmería, ya sobre todo por la gravedad del problema. Ya, si ellos son la primera línea frente al crimen, ¿o no? Entonces, no sé, bueno, lo mío ya es queja nomás, pero yo no me lo explico nomás. Fíjate tú perdona Francisco, pero Sí. fíjate tú la Interpol coordina las policías. ¿Qué instancia coordina los sistemas penitenciarios en la región? ¿Cómo yo puedo facilitar conocer los antecedentes que tú como extranjero dices tener? ¿Cómo lo puedo confrontar con los antecedentes que me pueda entregar el país de origen? ¿No? Porque ¿cómo yo clasifico la población penal? Principalmente por los fuente abierta o fuente cerrada que yo pueda tener, pero en mi país, ¿cómo puedo tener yo antecedentes reales de una persona extranjera? A través de el país, la coordinación, el apoyo recíproco entre países distintos. Pero Gendarmería no se vincula con otros sistemas penitenciarios. Entonces hay que generar también una red internacional que coordine los distintos sistemas penitenciarios y permitan esta comunicación más fluida. Eso no Y lo existe, no segundo, existe en Chile. no Porque existe. lo No tenemos. existe. Y estamos hablando de un problema transnacional, o Claro. sea, podemos tener un preso acá de alguna Claro. nacionalidad que en su país también Claro. cometió un delito y tiene ciertos Y antecedentes. eso lo tenemos incluso, por ejemplo, con la UAF, que uno dice, oye, es un servicio Sí. chiquitito, son 80 funcionarios, y ya tiene su coordinación en Gafi, creo que es, Sí, o el en Gafilat. ECMO, y bueno, Mira, yo en Chile, en la región del Maule, un brasileño que cayó preso dijo ser del PCC. Yo conozco a quien estaba en ese minuto, también expuso en Chile, que era el jefe de inteligencia del sistema penitenciario brasileño que hoy día está en Francia. ya. Entonces, me llegan los antecedentes a través del departamento de investigación criminal. Este sujeto dice ser del PCC. Yo llamo a Marcelo, te prometo, lo llamo toda la tarde. Marcelo, ¿sabes que te mando estos antecedentes? Quiero saber si efectivamente. Ya. Tenía 2 detenciones y 2 condenas. Una por manejo en estado de ebriedad y otra por violencia intrafamiliar. Jamás perteneció al PCC. Entonces, es peligroso cuando personas dicen ser de una organización criminal y no lo son,
como también personas que dicen no ser de ninguna y lo son. Ambos son peligrosos. Pero ¿cómo lo puedo yo verificar? Porque conocí a Marcelo, Sus porque tengo esa conexiones relación. con... Claro, ¿cachai? Pero estas relaciones no pueden ser personales, tienen que Claro. ser institucionales. Claro, dio la casualidad de que usted las tenía. Pero por eso, pero tiene que haber algo más. Por ejemplo, algo que no nos fue bien con la escuela. La Escuela de Gendarmería está reconocida hoy día efectivamente como una institución técnico profesional, pero lo que tenemos que avanzar, y ojalá cualquier gobierno que lo haga, importante, es la creación de una academia superior de estudios penitenciarios y criminológicos, que por una parte genere toda la formación continua del personal, pero además aperture conocimiento, que pueda llegar profesionales como Pilar, como otras personas que saben mucho del tema y generen No, un intercambio de conocimiento, alumnos pero también. lógico. Entonces tú puedes tener alumnos de la PDI, de Gendarmería, de Carabineros Y gendarmes de otros y de otros países. países, generar toda una... ¿Te imaginas el valor que tendría esta academia? Bueno, ahí no fue mal porque no teníamos recursos y todavía, de hecho, este gobierno ya terminó los 4 años sin haber podido iniciar la formación de estos nuevos gendarmes en 4 y 2 años, porque no le dan valor a la formación. Y créame que la formación es determinante para mejorar la gestión de un servicio, como en este caso lo penitenciario. Entonces, si tú no tienes mayores herramientas, aunque te entreguen una cárcel de oro, la vaya a destruir porque no tienes capacidad de administrar algo así. Entonces, más relevante, incluso más allá de la infraestructura, que nos va a costar largo tiempo, solucionar y disminuir el hacinamiento a cero y dejar espacio incluso holgura, lo que necesitamos hoy día es entregarle más herramientas al personal penitenciario de todas las plantas para que puedan administrar de mejor manera lo que se está presentando ahora ya y lo entiendan y asuman lo complejo que es. Pero no nos podemos dejar ni con capacitación, ni entrenamiento, ni especialización, ni con equipamiento, ni con herramientas. Entonces mañana no seamos hipócritas, y no nos vayamos a dar el pésame cuando sabemos que lo que hicimos fue justamente haber condenado a que esta realidad llegara a Chile. Y es lo que yo veo, que lamentablemente, y ojalá me equivoque, como dije, y no es ser exagerado, sino que es solo leer lo que están haciendo en otros países y llamar e invitar a la responsabilidad de decir, bueno, si lo han hecho en otros países y le ha resultado porque es un modelo criminal exitoso, porque en Chile no pudiesen estar improvisando, sino solamente lo están replicando. Que eso es. Pilar, ¿tú quieres agregar algo? Yo tengo un último tema, pero antes... No, es que no puedo agregar nada más si ya está todo dicho. Sí, yo solo quiero como aterrizar en la contingencia, lo comentábamos antes de entrar al programa. Pasó lo que pasó con Nabila Rifo, con el agresor de Nabila Rifo. Y ahí, bueno, se evidencia un problema entre cómo conversa Gendarmería y los informes que puede elaborar Gendarmería con respecto a los reos y las decisiones después de comisiones de libertad condicional de las Cortes de Apelaciones. ¿Qué aproximación tiene usted hacia esa relación tribunales-gendarmería en ese aspecto en particular? ¿Ya? Gendarmería elabora informes, puede decir que se está ante un psicópata y después tribunal libre. ¿Cómo lo ve usted, Cristian? Bueno, yo creo que acá hay bastantes casos que uno puede traer a su memoria. El caso eh, de Marcel Berrío, de Bustamante, este caso puntual, Zenón Sotocampo, en la década de los 90, en la región del Biobío, que son casos bastante dramáticos. Lo que yo creo acá es que el sistema penitenciario se supone que tiene que avanzar en la reinserción en forma gradual. Entonces, pregúntate tú hoy día, ¿por qué en el caso de Bustamante y en este caso puntual, Gendarmería no le entregó un beneficio intrapenitenciario a estos dos internos en su minuto? Pese a las postulaciones que hicieron. La salida dominical es una salida desde las 7 a las 22 horas. Salida fin de semana, que se supone que es la progresividad, inmediatamente después de la salida dominical, salida fin de semana, viernes 18 horas, domingo 22. Y posteriormente la salida diaria, que es todos los días lunes a viernes de 7 a 22 horas. Y se supone que la libertad condicional es mucho más libertad. Entonces, Claro. si colocamos nosotros la gradualidad, lógicamente debiese ser primero salida dominical, fin de semana, diaria y después la libertad condicional, ¿no? Entonces, pregúntate tú por qué este sujeto de la noche a la mañana está privado de libertad y mañana está en la calle. Entonces, gradualidad no hubo. No. Y segundo,
¿Gendarmería le denegó esos beneficios? Sí, se lo denegó. Entonces, lo segundo, ya, pregúntate tú entonces si la libertad condicional data del año 1927, que ha tenido distintas modificaciones, la última en 2019, que cambió el concepto de derecho a un beneficio, la libertad condicional. Pero no pudo, porque también aquí hay que asumir que hay gente que no cree, o cree más bien en la lógica ideológica de algunos, que lamentablemente hay personas que no pueden salir, no pueden. Si no tienen conciencia del delito ni el mal causado, si tienen una condición, porque la psicopatía no es una enfermedad, es una condición, y además tienen rasgos narcisistas, un narcisista maligno, y la Corte no considera el informe psicosocial de Gendarmería, entonces, bueno, hay un problema mayor. Entonces tenemos que hacer que el informe psicosocial sea vinculante para que la Corte no pueda soslayar la importancia de este informe. Y derechamente, si yo no soy psiquiatra ni tengo ninguna formación en el área, pero sí pregunto. Me imagino que todos estos informes se construyen sobre la base de profesionales Pero que están en contacto pero con si los... el PCLR es un documento que mide psicopatía, no lo hacen profesionales que Claro. están formados para eso. Entonces tú analizas hoy día lo que ha sido la pedofilia. La pedofilia es una condición más bien genética que no tiene tratamiento en el mundo. No hay tratamiento en el mundo hoy día que te permita disminuir las probabilidades de que estas personas condenadas por este tipo de delito tan deleznable vuelvan a reincidir. Mi pregunta es, si esa evidencia existe, ¿por qué tú tienes que darle un permiso de salida a una persona de estas características, o la libertad condicional o la ley de rebaja? ¿Por qué no asumimos que hay delitos que no pueden salir, salvo que cumpla la condena, pero que no se la endosan a Gendarmería? Y en este caso puntual, la Corte, si tiene un informe negativo, ¿por qué no lo considera? Bueno, entonces, para que esto se solucione, lamentablemente se tiene que hacer una reforma urgente, sacrificando la ideología y el buenismo, y saber que este tipo de delitos en los cuales esta persona, y un informe así lo demuestra, no tiene conciencia de lo que cometió, ni tampoco del mal que causó, y además tiene otras condiciones que supuestamente el informe así lo señala. Yo no lo he visto, pero por la prensa uno se empieza a enterar de que hay antecedentes bastante complejos en cómo definen a esta persona, y yo me pregunto, ¿qué otra víctima más vamos a tener que lamentar? O un delito tan deleznable que pueda tener una anticipación respecto a su condena tan anterior, y que puedan otras víctimas ser potenciales para este sujeto con este perfil. Entonces yo creo que acá de una vez hay que asumir que esto también es parte de la reforma que requiere el sistema penitenciario, y que se considere lo que Gendarmería hace. Si no, mejor no apliquemos el informe Claro. psicosocial derechamente, Sí, y que la no, Corte resuelva lo que quiera resolver. Pero acá hay un informe que hacen profesionales de manera bastante responsable, y lo hacen cada vez que el sujeto tenga que presentar una solicitud, vuelven a hacer el informe para que esté actualizado. Entonces ese informe está por escrito, firmado. Entonces yo considero que acá se tienen que hacer cambios legales hoy día a la libertad condicional, e incluso a la ley de rebaja, para que personas con determinados delitos puedan estar fuera de la posibilidad de hacer uso de algún beneficio intrapenitenciario, o legales como la ley de rebaja y la libertad condicional. Bien, cerramos este sexto capítulo de Zona Criminal. Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería de Chile, muchas gracias por estar acá con nosotros, con Pilar. Y eso, ojalá tenerlo en una nueva oportunidad a propósito de otros temas, otras discusiones, las mismas cárceles, que es un tema gigante, inmenso. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco y Pilar, por Gracias, la invitación. Cristian. Pilar, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Y a todos quienes nos están viendo, no se olviden de compartir este capítulo, suscribirse a nuestro canal, hacerse sus mensuales y dejarnos, por supuesto, sus comentarios, que siempre estamos leyéndolos. Nos vemos.